Hola, muy buenas noches. Soy Francisco de la Pesa. Estoy en el reto 3060 de la Universidad de Internet y Éxito de Sebastián Saldarriaga. Y el día de hoy, Philip me quiere hacer otra entrevista. Ya conocieron a Philip en la entrevista anterior que está en uno de mis videos. Philip, buenas noches. ¿Sobre qué quieres que hablemos? Buenas noches, Francisco. En tu video de compromisos, nos hablaste de tu discapacidad. ¿Podríamos saber algo más de tu discapacidad? Claro, con todo gusto, todo lo que quieras preguntar sobre la discapacidad. Quisiera preguntarte cómo empezó y cómo evolucionó. Bueno, empezó cuando yo tenía 3 años, 8 meses de edad. Empecé a sentirme muy mal un día, toda la mañana. Estuve incluso fuera de mi casa. Cuando regresé a mi casa me llevaron de emergencia al hospital. En el hospital los médicos me revisaron y tomaron la decisión de que eso se debía a un problema de apendicitis y me metieron a una cirugía. Cuando salí de la cirugía y desperté de la anestesia, ya estaba yo totalmente paralizado desde el cuello hasta los pies. Entonces así fue como empezó. Fue evolucionando, se me empezaron a paralizar los pulmones, tuvieron que meterme a una máquina de respiración. De hecho, tuvieron que cambiarme de hospital para tener las condiciones más adecuadas para enfrentar esto. Y finalmente, cuando salí de la cámara de respiración, el neurólogo ya había dado su opinión. Esto se debía a un problema de poliomielitis vulvar. Es decir, empezó exactamente en el bulbo raquídeo y pues así fue como empezó y como evolucionó el problema de mi discapacidad. Al poco tiempo el médico le dijo a mi papá que con la adecuada terapia podía rehabilitarme y que pues lo más probable es que quedarían secuelas, y pues esa es básicamente la historia. Francisco, tú nos dices que te quedaste totalmente paralizado del cuello hasta los pies, pero ahorita tú estás bien, ¿no? Tú puedes caminar, te puedes desplazar, etcétera. ¿Tú puedes decirnos cómo fue tu rehabilitación? Sí, bueno, empecé en el hospital inmediatamente de que me sacaron de la cámara de respiración. Empecé con una fisioterapia manual, con una fisioterapeuta que todos los días iba a hacerme ejercicio. Desde luego todo el ejercicio lo tenía que hacer ella porque yo no me podía mover. Poco a poco fui empezando a recuperar algunos movimientos, más o menos como 2 o 3 semanas después de que quedé paralizado. Empecé a mover casi imperceptiblemente los dedos de una mano, luego los dedos de la otra. Poco a poco fueron las manos. Después ya podía levantar la cabeza de la almohada. Luego así fue evolucionando la fisioterapia durante más o menos 6 meses de ejercicio todos los días. Muchos de los ejercicios eran en una tina con agua muy caliente para evitar que los músculos se contrajeran y hubiera espasticidad. Luego a los 6 meses empecé a aprender otra vez a gatear.
y después a caminar con ayuda de algo, porque como tú bien sabes tengo la secuela de la polio, me quedó en una de las piernas donde uso un aparato ortopédico. De ahí fue un proceso de natación muy largo. Todos los sábados iba a nadar más o menos unos 2 o 3 kilómetros. Junto con esto había hidroterapia, como te digo, en una tina. Otros eran ejercicios simplemente manuales, otros eran de fortaleza. Me empezaron a dar juguetes con los que tuviera que jugar con las manos, con los brazos. Luego había partes que eran con electroterapia, era terapia a base de choques eléctricos para hacer que respondieran los músculos, lo cual fue un proceso más o menos doloroso, porque aunque no te puedes mover, no quedas insensible, no hay insensibilidad en los miembros afectados. Y este proceso más o menos duró hasta los 7 u 8 años de edad, más o menos toda esta fisioterapia de hidroterapia, fisioterapia, electroterapia, natación, caminar, etcétera, ¿no? ¿Y durante todo este tiempo tú pensaste que te ibas a recuperar completamente? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo quería recuperarme completamente, pero finalmente pues vas viendo que hay partes de tu cuerpo que van recuperándose y otras que van quedando más atrás. Y esto es algo con lo que te tienes que enfrentar y aceptar. Yo creo que básicamente hay dos tipos de personas con discapacidad. Unas son las que aceptan su nueva realidad ante una discapacidad, y hay otras que no lo aceptan. Las que no lo aceptan generalmente incurren en procesos depresivos y no hacen el esfuerzo por rehabilitarse. Cuando tú tienes el anhelo de volver a caminar, de volver a ser quien eras antes de la discapacidad, bueno, evidentemente en muchos casos pues no es posible. Cuando hay daño en la médula espinal, por ejemplo, pues es imposible que pueda volver a caminar una persona, ¿no? Sin embargo, pueden vivir una vida independiente, y yo creo que mi anhelo era ese, vivir una vida independiente, ser un hombre que no dependiera de nada ni de nadie para poder salir adelante, ¿no? Yo creo que esto también te lo da un poco el carácter que tengas. Yo soy una persona de carácter muy fuerte, y yo creo que eso influye mucho en que hagas el esfuerzo y con el coraje y con la valentía para superar estos retos, ¿no?